Hola hermanos, Señor les bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición otra vez, el Señor ha sido fiel. Vamos a compartir la palabra del Señor juntos. Oramos. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes gracias Señor por esta oportunidad que nos das pour partager ta parole. de compartir tu palabra. Nous prions Père afin que chaque parole qui sort de notre bouche Oramos para que cada palabra que salga de nuestra boca sera pour l'édification de ton corps. sea para la edificación de tu cuerpo. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. Leamos Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amen. Le mot grec utilisé dans ce verset La palabra griega utilizada en este versículo pour désigner le péché, para designar el pecado c'est amartia, es amartia, qui veut dire rater la cible, que quiere decir errar el blanco, mais aussi veut dire manquer le chemin de la droiture et de l'honneur. pero también quiere decir errar el camino derecho y de honor, S'éloigner de Dieu, alejarse de Dios, ne pas avoir part. no tener parte. Pierre dit à Jésus dans Jean chapitre 13 verset 8, Pedro dice a Jesús en Juan capítulo 13 versículo 8, on va le lire, leámoslo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jésus lui dit, tu n'auras point de part avec moi. Jesús le dice, no tendrás parte conmigo. Où sera Pierre s'il n'a pas de part avec Jésus-Christ? ¿Dónde estará Pedro si él no tiene parte con Jesús? Il sera perdu. Él estará perdido. On va lire dans Actes chapitre 8 versets 18 à 22. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amen. Simon veut acheter le don du Saint-Esprit avec son argent. Simón quiere comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Mais Pierre lui dit Pero Pedro le dice que ton argent périsse avec toi, que tu dinero perezca contigo, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. porque pensás que el don de Dios se adquiere con dinero. Il n'y a pour toi ni part ni long dans cette affaire. No tenés parte ni suerte en este asunto. Pierre demande de se repentir de sa méchanceté. Y Pedro le pide que se arrepienta de esta maldad. Le péché, c'est la perte de la part auprès de Dieu. El pecado es la pérdida de la parte con Dios. Celui qui pêche commet une transgression, Aquel que peca comete transgresión. qui le mène à sortir du cadre. Una transgresión que lo lleva a salir del cuadro, Du royaume de Dieu. del reino de Dios. C'est rater la cible. Es errar el blanco. C'est manquer le chemin de la droiture. Es errar el camino derecho. On prend un exemple. Tomamos un ejemplo. Si un jour la Terre décide de se séparer du système solaire, Si un día la Tierra decide separarse del sistema solar, elle décide de ne plus se soumettre aux lois physiques, si decide no someterse a las leyes físicas, quel sera l'état de la Terre après sa séparation du Soleil? ¿cuál será el estado de la Tierra luego de su separación con el Sol? C'est la mort. Es la muerte. Si la Terre veut rester une terre qui donne la vie, Si la Tierra quiere ser una tierra que da vida, elle doit se soumettre aux lois tiene que sujetarse a las leyes et être dans le système. y estar en el sistema. Être dans le système solaire Estar en el sistema solar n'est pas se sentir dominé ou privé de sa liberté. no es sentirse dominado o privado de las libertades, Mais au contraire pour son bien, pero al contrario es para su bien, pour donner la vie, para dar la vida, pour accomplir le but de Dieu, para cumplir el propósito de Dios. être dans le royaume de Dieu, cela se voit. Estar en el reino de Dios, eso se Se voit à travers les fruits qu'on porte. Eso se ve a través de los frutos que llevamos. Il y a beaucoup de personnes, des jeunes, des adultes, des anciens, Hay muchas personas, jóvenes, adultos, ancianos, qui disent connaître le Seigneur, que dicen conocer al Señor, mais ils ne suivent pas les règles de vie. no siguen las reglas que dan vida. Ils sont sans fruits. Están sin frutos. Combien de fois on donne des conseils? ¿Cuántas veces damos consejos? Combien de frères qui viennent pour demander conseil? ¿Cuántos hermanos vienen para pedir consejo? Et les conseils qu'ils reçoivent Y los consejos que reciben, sont selon la parole de Dieu. los consejos son según la palabra de Dios. Mais certains ne veulent pas suivre le conseil de la parole. Pero algunos no quieren seguir el consejo de la palabra. Nous sommes sûrs que si la personne sort du chemin, Nosotros estamos seguros que si la persona sale del camino, elle va rater la cible. ella va a errar el blanco. Loin de Dieu, c'est la destruction, c'est la mort. Lejos de Dios hay destrucción, es la muerte. Dans la vie chrétienne, En la vida cristiana, Dieu nous a donné les lois, Dios nos dio leyes, des règles d'amour,
reglas de amor pour être dans son royaume, para estar en su reino, pour avoir la vie, para tener vida, pour être ce que nous devons être, para que seamos lo que tenemos que ser et accomplir ce que nous devons accomplir y cumplir lo que tenemos que cumplir, et porter des fruits de notre relation avec Dieu llevando frutos de nuestra relación con Dios et notre soumission au commandement de Dieu. y con el hecho de estar sujetos a los mandamientos de Dios. Adam et Ève ont refusé de se soumettre au commandement de Dieu Adán y Eva rechazaron sujetarse a los mandamientos de Dios. Ils voulaient leur indépendance. Ellos querían la independencia. Ils voulaient avoir les yeux ouverts. Ellos querían tener los ojos abiertos. Ils voulaient connaître le bien et le mal par eux-mêmes. Querían conocer el bien y el mal por ellos mismos. Oui, leurs yeux se sont ouverts Es verdad, los ojos se abrieron par leur désobéissance. por la desobediencia de ellos, Ils n'ont pas accepté les règles du Créateur. no aceptando las reglas del Creador. Ils sont sortis du royaume. Ellos salieron del reino Et leurs yeux se sont ouverts au système de chaos et de désordre. y sus ojos fueron abiertos al sistema de caos y de desorden. Et le péché est entré dans le monde. Y es así como el pecado entró en el mundo. Le péché les a fait éloigner du Créateur. El pecado los hizo alejar del Creador. Ils n'ont pas eu part avec Dieu. No tuvieron parte con Dios. Ève et Adam sont des êtres qui marchent sans but. Eva y Adán son seres que caminan sin propósito, Qui parlent mais dans leur intérieur sont morts. que hablan, pero en el interior están muertos. Ils portent la mort. Ellos llevan la muerte en sí. Là où ils vont, Ahí donde van, ils portent avec eux cette mort. llevan con ellos esta muerte. Les paroles, leurs pensées, Las palabras, sus pensamientos, leur but humain los propósitos humanos, les conduisent à la mort éternelle. los conducen a la muerte eterna, Tout en étant morts. siempre estando muertos. Ce sont des morts qui marchent, Son muertos que caminan ils ont odeur à la mort. y tienen olor a muerte Ils transmettent la mort là où ils vont. y transmiten muerte ahí donde van. Sortir du cadre, Salir del cuadro, rater la cible, errar el blanco, sortir du royaume, salir del reino, c'est perdre sa part avec Dieu. es perder su parte con Dios. La grâce est l'initiative de Dieu pour régler le problème du péché. La gracia es la iniciativa de Dios para solucionar el tema del pecado. Il fallait que le Fils de Dieu vienne dans le monde Era necesario que el Hijo de Dios venga al mundo pour nous montrer le chemin à suivre, para mostrarnos el camino a seguir, pour nous laver de nos péchés, para lavarnos de nuestros pecados, afin d'avoir part avec lui. a fin de volver a tener parte con Él. Tu te sens mort, ¿Te sentís muerto? sans but, ¿Sin propósito? tu te sens que tu n'as pas un lieu pour se reposer. ¿Sentís que no tenés un lugar en donde descansar? Jésus est venu pour récupérer l'homme de son égarement. Jesús vino para recuperar al hombre que estaba errante, perdido, pour avoir part avec lui. a fin de tener parte con Él. Dieu nous a créés à son image Dios nos creó a su imagen pour accomplir son but, para cumplir su propósito, la mission de Dieu. la misión de Dios. Pour accomplir le but, Para cumplir el propósito, la mission de Dieu, la misión de Dios, il faut être attaché à lui. para eso hay que estar aferrados a Él. C'est tout cela que le péché nous a fait perdre. El pecado nos hizo perder todo eso. Beaucoup de mots dans la Bible Muchas palabras en la Biblia sont utilisés pour désigner le péché. son utilizadas para designar al pecado. Dans Romains chapitre 1 verset 18, on va le lire.
Romanos capítulo 1 versículo 18, vamos a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amen. Le péché est un blasphème, El pecado es una blasfemia, est un mépris. es un desprecio, C'est une injustice des hommes envers Dieu. es una injusticia hecha por los hombres hacia Dios. Et dans Romains chapitre 1 verset 28 jusqu'à 32, Y en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, Paul s'adresse à ceux qui ne veulent pas connaître Dieu. Pablo se dirige a aquellos que no quieren conocer a Dios, Car ils préfèrent vivre en dehors des règles de la vie. porque prefieren vivir fuera de las reglas de vida que nos ha dado el Señor. On va le lire. Vamos a leerlo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amen. Ces gens-là Esas personas ne veulent rien savoir avec Dieu. no quieren saber nada con Dios. Ils ne veulent pas avoir part avec Dieu. No quieren tener parte con Dios. Dieu nous a tellement aimés Dios nos amó tanto qu'il a envoyé son Fils bien-aimé mourir à notre place. que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Il nous a donné la possibilité de choisir entre la vie et la mort. Nos dio la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte. On va lire dans Isaïe chapitre 53 verset 5. Vamos a leer Isaías capítulo 53 versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amen. On va lire dans Psaume chapitre 51 verset 9. Y leamos también Salmos capítulo 51 versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amen. Le péché est une iniquité. El pecado es una iniquidad. Le péché est une iniquité. El pecado es una iniquidad. Judas Iscariote, un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, a péché contre le Seigneur. pecó contra el Señor. Quel est le péché que Judas a commis? ¿Cuál es el pecado que Judá cometió? C'est trahir le Seigneur. Fue traicionar a Jesús. Donc le péché est une trahison. El pecado entonces es una traición. Le péché, c'est dire à Dieu que je ne veux pas avoir part avec toi. El pecado es decirle a Dios,
yo no quiero tener parte contigo. Le fils prodigue demande sa part à son père El hijo pródigo le pide su parte a su padre et décide de s'éloigner de lui y decide alejarse de él. et être indépendant et libre. Ser independiente y libre C'est une décision consciente. es una decisión consciente. Le fils prodigue sort de la maison de son père El hijo pródigo sale de la casa de su padre et va vers une ville où il a gaspillé tout son argent. y va hacia la ciudad para gastar todo su dinero. Un temps après, El tiempo pasó il ne trouvait rien à manger. y no encontraba nada para comer. La parole dit, La palabra dice, il se met à réfléchir. él comienza a reflexionar. Après un moment de réflexion, Luego de un momento de reflexión, il change sa pensée envers son père. cambia su pensamiento, cambia lo que pensaba sobre su padre. Le péché déforme l'image de Dieu dans nos pensées. El pecado deforma la imagen que tenemos de nuestro padre. Un père qui ne m'a jamais voulu du mal. Un padre que nunca quiso el mal para mí. Et il dit, Y dice, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. yo pequé contra el cielo y contra mi padre. Le fils se repent et retourne à la maison. El hijo se arrepiente y vuelve a la casa. Dans le psaume chapitre 106 verset 6 dit, Salmos capítulo 106, versículo 6 dice, nous avons péché comme nos pères. hemos pecado como nuestros padres. Nous avons commis l'iniquité. Hemos cometido iniquidad. Nous avons fait le mal. Hicimos el mal. Le péché est une méchanceté envers Dieu. El pecado es maldad hecha contra Dios. On va lire dans 2 Timothée chapitre 2 versets 25 à 26. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amen. C'est Dieu qui donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Es Dios que da el arrepentimiento para llegar al conocimiento de la verdad. Bien sûr, après avoir revenu à leur bon sens. Pero por supuesto es cuando la persona vuelve en sí. La repentance nous dégage des pièges du diable. El arrepentimiento nos libra de los engaños del diablo, Qui veut nous soumettre à toujours à sa volonté. que quieren siempre someternos a su voluntad. On va lire dans Romains chapitre 2 verset 4. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amen. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. La bonté, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La bondad es recibir algo que no merecemos. On va lire dans Hébreux chapitre 6 versets 7 à 8. Leamos Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amen. Un cœur qui reçoit la parole de Dieu Un corazón que recibe la palabra de Dios et la met en pratique y la pone en práctica est comme une terre qui est abreuvée par la pluie es una tierra que es rociada por Dios et qui produit des fruits. y que producirá frutos. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Participa de la bendición de Dios. Elle a part avec Dieu. Tiene parte con Dios. Mais une terre qui produit des épines Pero una tierra que produce espinos est un cœur endurci. es un corazón endurecido. Une personne qui reçoit la parole de Dieu Una persona que recibe la palabra de Dios et continue à avoir un cœur endurci, y continúa a tener un corazón cerrado, qui refuse de changer sa pensée envers Dieu, que rechaza de tener buen pensamiento hacia Dios, qui ne veut pas changer sa pensée envers Dieu, que no quiere cambiar lo que piensa con respecto a Dios, de se repentir, no se arrepiente, c'est une personne réprouvée. es una persona reprobada. Une personne réprouvée Una persona reprobada est une personne que la société la met à l'écart. es una persona que la sociedad lo pone aparte. Et la personne réprouvée par Dieu Y la persona reprobada por Dios est une personne qui n'a pas de part avec Dieu. es una persona que no tiene parte con Dios. Amen. On va lire dans Apocalypse chapitre 21 versets 7 à 8. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amen. On était les pires, Éramos los peores, mais le Seigneur est venu pour nous sauver de la mort. pero el Señor vino para salvarnos de la muerte. Maintenant, nous sommes dans son royaume. Ahora estamos en su reino, Pour nous sauver de l'étang ardent du feu et du soufre. para salvarnos del lago que arde con fuego y azufre, Et pour nous sauver de la mort. y para salvarnos de la muerte. Est-ce que ta repentance est vraie? ¿Tu arrepentimiento es genuino, verdadero? Dieu connaît ton cœur. Dios conoce tu corazón. Je peux savoir si ta repentance est vraie ¿Puedo saber si tu arrepentimiento es verdadero? uniquement à travers les fruits que tu portes. Únicamente a través de los frutos que das. Mes frères, Hermanos, nous voulons avoir part avec Dieu. ¿queremos tener parte con Dios? Obéissons-nous à la parole de Dieu. Obedezcamos a la palabra de Dios. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Sujetémonos a la palabra de Dios. Restez dans le chemin de la droiture. Quédate en el camino derecho. Dieu t'a créé avec un but. Dios te creó con un propósito. Reste dans sa volonté afin de l'accomplir. Permanece en su voluntad a fin de cumplirla. Amen. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te agradecemos Parce que nous étions des étrangers à ta grâce. porque éramos extraños, no teníamos de tu gracia.
Nous étions loin de toi, Estábamos lejos de ti, sans Dieu, sans loi. sin Dios, sin ley, Mais tu te révélais à nos vies. pero te revelaste a nuestras vidas. Tu n'as pas regardé à nos péchés, No miraste nuestros pecados, mais tu as regardé à ton Fils Jésus-Christ, miraste a tu Hijo Jesucristo, que tu nous as donné, que nos has dado, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. que dio su vida en la cruz del Calvario. Merci parce qu'il nous a réconciliés avec toi. Gracias porque Él hizo que nos reconciliemos contigo Il nous a acquis cette part avec toi. y nos adquirió esa parte contigo. Nous te disons merci. Te decimos gracias. Merci pour cette grâce. Gracias por ese regalo. Père, nous te demandons de nous aider Te pedimos de ayudarnos à être toujours, Seigneur, sur chemin de droiture et d'honneur. a permanecer siempre en ese camino derecho y de honor. Dans le nom de Jésus-Christ, En el nombre de Jesucristo. à toi seul la gloire, A ti solo la gloria, la louange et l'honneur. la alabanza y el honor. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen.